bienvenidos a este coloquio virtual del neototalitarismo, la era de la postdemocracia. Hoy tenemos una invitada que queremos mucho acá en Sin Filtros. Ella es Mamela Fiallo y nos va a hablar sobre la imposición de la narrativa, la ideología de género y el feminismo. Hemos invitado a Mamela porque, como ustedes saben, Mamela ha manejado el tema desde hace un tiempo. Ella es catedrática, escritora, trabaja para el Pan Am Post y tiene un trabajo dedicado justamente a todo lo que es la ideología de género y cómo esto está siendo implantado a nivel de todas las narrativas, medios de comunicación, escuelas, universidades. Y por ello, pues, la hemos invitado para que exponga en nuestro coloquio y de inmediato le vamos a dar la bienvenida, no sin antes pedirles a todos que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y compartan este enlace para que los algoritmos de YouTube nos tengan arriba y no nos silencien. Recuerden lo que está pasando justamente en el plano de las redes sociales y la política de la cancelación. Bienvenida, Mamela. Es siempre un placer tenerte con nosotros. Un placer y un honor estar. Adelante con el planteamiento sobre lo que son las ideologías de género y el feminismo en estos tiempos. Adelante. Bueno, ante todo yo creo que hay que ver el mérito en el otro o en todo caso entender de dónde viene justamente para saber hacia dónde va. Dentro del discurso feminista vemos la reiteración de la empatía, ¿no? De sentir el dolor del otro. Y es justamente una ideología que se basa meramente en el sentimentalismo y nunca en las soluciones prácticas, nunca en la evidencia y mucho menos en el discurso lógico. Y en ese sentido apelo a la sabiduría popular que nos dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y eso es lo que más debe destacar este movimiento, porque surge de la mejor intención, pero hacia lo que nos lleva justamente es peligrosísimo, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo de esto es el hecho que existe la oficina ONU Mujeres. Si el feminismo en verdad se tratase de igualdad, no habría un organismo dedicado solo a uno de los sexos y no habría una oficina designada a enfrentar al varón y la mujer, porque eso es lo que hace ONU Mujeres. Y nos dice muchísimo que la primera presidente de ONU Mujeres haya sido precisamente Michelle Bachelet, que fue una presidente socialista de Chile, hija de un gran referente de esa ideología y una mujer que ha sido muy importante en el rol de la imposición de estas ideologías en nuestra región y del silenciamiento mediático y profundo de las mujeres que sufren a expensas de regímenes totalitarios. El mejor ejemplo de esto fue en Cuba, cuando fue Michelle Bachelet y le pidieron audiencia a las damas de blanco. ¿Quiénes son las damas de blanco? Son precisamente mujeres que son madres, hijas, esposas, hermanas de perseguidos políticos. Es decir, son mujeres que no solo no están enfrentadas al varón y que no buscan depender del Estado como la feminista promedio, sino que son mujeres que luchan por la libertad del varón y que se enfrentan a un Estado totalitario como es el régimen comunista cubano. Entonces, no solo que no les dio audiencia, no las visibilizó en absoluto, y para quien no sepa, recomiendo de todo corazón, indaguen quiénes son las damas de blanco y reconozcamos el hecho que el entonces presidente Trump elevó a Berta Soler y la invitó, pero el régimen no la dejó salir. Entonces, para que vean la relevancia, la importancia que tienen estas mujeres. Les voy a compartir anecdóticamente, casi que jocosamente, mejor reír que llorar, estadísticas que nos presenta ONU Mujeres. Yo tuve el privilegio de compartir una nota al respecto en el Pan Am Post, de cómo ONU Mujeres promueve el sexismo. ONU Mujeres sacó un índice escandaloso, donde nos señala que entre el 18 y el 19% de los periodistas asesinados haciendo su trabajo son mujeres. ¿Qué nos dice eso? Entre el 81 y el 82% de los periodistas asesinados haciendo su trabajo son hombres. Es decir, más de las 3/4 partes de los periodistas asesinados son varones.
pero como ONU Mujeres se dedica a visibilizar lo que afecta meramente a la mujer, oculta sistemáticamente que la mujer es una minoría de las víctimas asesinadas haciendo su trabajo, no solo en su labor periodística, sino en el campo laboral en general. De hecho, 9 de cada 10 muertes laborales son varones, en promedio porque los hombres hacen trabajos más peligrosos. Entonces yo a veces he llamado la atención no solo a la lógica, sino al sentido común, que dice el refrán, es el menos común de los sentidos, que nos muestra no solo lo sexista, lo metodológicamente discriminadora que es esta ideología feminista impuesta por esta agenda globalista, sino que además atenta contra nuestro sentido común, atenta contra nuestra inteligencia. Y hay que entender el juego psicológico que hay detrás de esto. En una ideología que no prima la lógica y la evidencia, solo queda la obediencia. Y eso lo vemos de forma implacable mediante ONU Mujeres. ¿Y qué mejor ejemplo que la pandemia del coronavirus? En las ciudades más afectadas por la pandemia, 7 de cada 10 muertos son varones. Sin embargo, ONU Mujeres nos dice que las mujeres somos las más afectadas por la pandemia. ¿Cómo puede ser que seamos las más afectadas si en promedio son mucho más las víctimas fatales varones? Y lo peor es que cuando las pocas veces que se visibiliza este hecho, se hace demonizando las actitudes del varón. Es que los varones no cuidan su salud, es que los varones se exponen. O sea, realmente esta ideología está imponiendo una imagen del varón donde es un troglodita, incapaz de cuidarse a sí mismo, cuando la realidad es otra. Y también tengo una columna al respecto en el Pan Am Post que nos enseña por qué son los hombres los más afectados. Y por eso es importante distinguir feminismo de mujer, precisamente porque fueron dos científicas que son madre e hija, la una en la India y la otra en Estados Unidos, las que investigan por qué en promedio son los hombres los más afectados. Y son 3 causas. 1, todo virus se aloja en un lugar secreto para no ser encontrado. Por ejemplo, el virus del ébola se esconde detrás de la retina y el coronavirus se esconde en los testículos. Precisamente porque los testículos, al estar desprendidos del cuerpo, tienden a tener una temperatura un poco más baja, precisamente para preservar la calidad del esperma. Entonces, eso le permite alojarse en un lugar más fresco y en un lugar insospechado, porque en general el coronavirus viene con un cuadro respiratorio, ¿no? No vas a buscarlo justamente en la zona genital. Entonces, de entrada, el hombre es más vulnerable al tener el sitio donde más le gusta alojarse el virus. En segundo lugar, el hombre al tener el cromosoma XY tiene una patita menos. Es decir, su composición cromosómica es más incompleta que la de la mujer, que es XX. Entonces, es muy importante también señalar este hecho. El feminismo es una ideología que no tiene sustento científico, entonces nunca se va a remitir a los hechos y nunca va a señalar las diferencias entre el hombre y la mujer desde un aspecto natural, sino siempre limitarse a lo social. Entonces, en ese sentido, no va a considerar estos fenómenos. Y otra cosa, la mujer que ha tenido un embarazo, según este estudio, es la menos vulnerable al virus precisamente porque ella ha alojado en su interior a otro ser vivo y eso le vuelve más resistente. Y eso obviamente también incomoda el discurso feminista, que es meramente constructivista y peor aún deconstructivista, y quiere vendernos la mentira que la maternidad es esclavitud y por ende el aborto es libertad. Entonces, demostrar científicamente que la maternidad le vuelve a la mujer no solo más fuerte, sino que la escuda ante este tipo de fenómenos no es conveniente a su discurso. Entonces, es muy importante entender que esta ideología es contraproducente tanto para el varón como para la mujer y en general para el desenvolvimiento de la sociedad en cuanto impone ideologías anticientíficas. Y el peligro para la libertad, para la democracia y para todas las instituciones que nos permiten vivir de una forma pacífica, ¿no? Es justamente que no trata al ser humano como un individuo, no trata al individuo como un ser capaz de obrar por sí mismo, sino que al ser funcional a la agenda socialista, lo que va a hacer es dividir a la sociedad por la mitad, enfrentando al hombre y la mujer y dividiéndonos en una lucha de clases aplicada a los sexos,
donde el hombre es opresor y la mujer oprimida. Imagínense ustedes que el último ataque de esta agrupación fue contra Blancanieves. Nos dicen que empoderan a la mujer, que le dan poder, pero le vuelven tan vulnerable que un dibujo animado le quiebra el espíritu y le daña. Entonces, ¿de qué empoderamiento estamos hablando? Por eso mismo hemos emprendido la campaña Empoderada, no, Poderosa, precisamente porque el empoderamiento parte de la falsa premisa que no tenemos poder. Entonces necesitamos ser empoderadas. ¿Por quién? Por la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres feministas, valga la aclaración. Entonces, instituyen la figura de una mujer debilitada y empezaron a tratar a la feminidad como una discapacidad, al punto tal que la mujer no puede hacer el ejercicio democrático de lanzarse a una candidatura por sí misma, sino mediante una cuota de género. Entonces, esta es una forma de imponer una agenda de forma muy, muy frontal, ¿no? Y que además no valora a la mujer, ¿no? No le da la potestad de lograr las cosas por sí misma, sino siempre como una escalerita. Y hay que entender que esto es funcional a un sistema político que infantiliza a las personas, que infantiliza a la mujer manteniéndola en una adolescencia perpetua, donde ella nunca es responsable de sus actos, sino como una niña, más que una niña, una adolescente caprichosa que tiene que pedirle permiso a papá. ¿A cuál? A papá Estado. Entonces hay que entender que el feminismo, lejos de otorgarnos libertad, reduce nuestras libertades. Y no sé si es la más valiosa de todos, porque engloba varias, que es justamente la libertad de expresión. Y dentro de la libertad de expresión tenemos la libertad de conciencia y la libertad de culto, que esta ideología pisotea. Y en ese sentido, yo públicamente doy las gracias a estos activistas cada 8 de marzo, porque dicen luchar contra la violencia hacia la mujer, pero ¿qué hacen? Atacan a las mujeres policía. En México, a una hasta le sacaron un trozo del pómulo, las prenden fuego. Cuando a mí me atacaron el 12 de octubre por defender la hispanidad, a las mujeres policía les arañaron los rostros. Entonces, es muy importante entender la dialéctica de la contradicción tan propia del pensamiento izquierdista, donde las que dicen luchar contra la violencia hacia la mujer no solo violentan a las mujeres, sino justamente a las mujeres que luchan contra la delincuencia, como son las mujeres policía. Porque hay una influencia, sobre todo en la segunda y tercera ola del feminismo, que es Foucault, que fue el filósofo francés que nos lleva a ver al preso no como un delincuente, sino como una víctima de la sociedad. Entonces, ¿qué nos va a producir esto? Literalmente esta ideología pide condenar a pena de muerte al más inocente e indefenso de nuestra sociedad, que es el niño por nacer, y pide clemencia y hasta impunidad para los criminales más peligrosos de nuestra sociedad. El mejor ejemplo de esto fue en Argentina. Aprovecharon un momento donde los hospitales están colapsados, en Ecuador también, para despenalizar el aborto. Y paralelamente fueron jueces feministas en Argentina las que liberaron a los presos. Porque mientras tú estás encerrado para cuidar tu vida, al preso lo liberan de la cárcel porque es indigno para sus derechos humanos. Entonces, ¿cómo puede ser que el que ya está encerrado lo liberan, pero tú, que no has cometido delito alguno, estás encerrado? Entonces, hay que entender que este periodo de encierro nos ha evidenciado justamente las grandes contradicciones de este totalitarismo que se está imponiendo. Y es muy importante señalar, aquí, por ejemplo, en Ecuador va a salir muy pronto un debate que yo tuve con una de las referentes principales del feminismo, que ella salió públicamente, aquí, me avergüenza decirlo, pero en el Ecuador hubo una masacre en una cárcel, búsquenlo, o si tienen el estómago para hacerlo, hubo una masacre en una cárcel, en la cárcel del Turia, fuera de Cuenca, donde los presos se mutilaron, se cortaron las extremidades y se comieron. Había referentes del cartel de Sinaloa, había miembros de sectas satanistas, y se volvió un motín, se volvió una barbarie. El entonces candidato, ahora presidente electo Guillermo Lasso,
aplaudió y agradeció a la policía. Y esta referente feminista, con la que tuve el privilegio de debatir y exponer la falsedad de su ideología, dijo que los PPLs eran prioridad del Estado. Imagínense ustedes el grado de corrección política. Ya no se les puede llamar criminales, delincuentes, ni siquiera reos, reclusos, presos, no. Ni siquiera su nombre políticamente correcto, que es personas privadas de su libertad, sino PPLs. Hemos llegado a tal punto de ya no distinguir el bien y el mal, que endulzamos y edulcoramos al que nos ha fallado, porque el delincuente está ahí porque nos ha robado, nos ha violado, nos ha matado, ¿no? Entonces, si bien desde una ética cristiana estamos llamados a ayudar al preso, otra cosa es glorificar al preso. Y ella dice que los PPL son prioridad del Estado. O sea, una cosa es que se respete que viven en condiciones dignas y otra cosa es que sean prioridad del Estado. ¿Cómo puede ser que quien ha atentado contra sus pares sea prioridad? Entonces, en ese sentido hay que entender, el feminismo solamente es un instrumento del socialismo al servicio de un Estado totalitario, tan totalitario que hasta tienen el poder de revertir la lógica. Convierten a la madre que cuida, que nutre, en la que da la orden de matar. Convierten al médico que juró salvar vidas en el que mata. Convierten al sistema judicial que debe proteger al inocente del delincuente y piden restituir la pena de muerte para el que no ha hecho nada a nadie y piden prioridad para el delincuente. Entonces, ni siquiera es alegórico, ¿no? No es teoría de conspiración, son sus declaraciones confesadas, abiertas y sobre todo impunes, ¿no? Impunes en cuanto no tienen el escarnio público que merecen. Entonces, yo creo que el mayor peligro de esta ideología y lo que más evidencia su complicidad al totalitarismo es el hecho que está imponiendo la dialéctica de la contradicción, que está haciendo hasta lo imposible por difundir la diferencia entre lo público y lo privado, justamente porque llevan lo más íntimo, que es la sexualidad, a la esfera pública, orinando, defecando, menstruando en la vía pública. Y esto es una acción política. En Chile fue muy evidente con lo que llaman el porno terrorismo, donde no solo tenían actos sexuales, sino que eran las mujeres las que sodomizaban a los hombres, precisamente porque vienen parte de esta deconstrucción donde necesitan invertir los roles, ¿no? Y el hombre cumple un rol importantísimo en su castración simbólica, precisamente porque el símbolo del varón es el escudo y la espada desde la antigua Grecia, porque el hombre históricamente ha sido defensor y protector. Y el feminismo al hombre lo manda a callar, lo manda a subyugar, mientras que el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, y esto data de la antigua Grecia, porque la mujer siempre ha sido la custodia de lo moral y la belleza. Entonces, ¿qué hace el feminismo? Vuelve a la mujer la promotora de la inmoralidad y la fealdad, mientras que a nuestro protector lo vuelve, imagínense, dice que no tiene derecho a opinar cuando se mate a sus hijos. Entonces, justamente le quita ese rol protector y muy por el contrario, exige que sea cómplice de la destrucción del más frágil y pequeño. Entonces, hay que entenderlo desde su discurso, desde su acción y sobre todo de cuán presente está en este discurso globalista. Y con esto, bueno, no me explayo mucho, pero lo cierro en esto. Hay que entender feminismo, indigenismo y ambientalismo. ¿Qué hacen estas tres ideologías? Nos quieren hacer creer que el malvado hombre blanco occidental, europeo, con su religión cristiana, de influencia judía, sobre todo de impronta católica, ¿no? ¿Qué hace? Viene a atacar a nuestra madre tierra. Y esto es, bueno, el mito del noble salvaje, ¿no? Aquí era todo paz y amor hasta que llegaron los españoles. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender que quienes nos llaman retrógradas, en verdad,
nos quieren retroceder 500 años atrás. ¿Cómo? Le rinden culto al planeta, a la Pachamama. La enfrentan al Padre Celestial, ¿ya? El indigenismo enfrenta al indígena, al español, al mestizo, a sí mismo, porque es la fusión de ambos. Entonces, está en guerra contra el pasado y contra el futuro. Quieren que odies a tus padres, a tu origen, y quieren que mates a tus hijos. Y esto, nuevamente, no es alegórico, es literal. Entonces, hay que entender que si lo que proponen es una religión global, un culto a la Pachamama, ¿qué le corresponde entonces si no es un gobierno global? El globalismo es la respuesta política al culto al planeta desde un enfoque teológico y te diría hasta esotérico y filosófico. Y termino con este segmento que seguro tienes muchas preguntas por hacer, que es justamente entender este neopaganismo que están imponiendo requiere un sacrificio de sangre. Y no hay sangre más valiosa que la del inocente. Y en ese sentido, el feminismo tiene un rol fundamental en propagarlo, promoverlo, y para tanto se usa el término feminazi, ¿no? Es un poco fuerte. Pero ¿qué nos dice? La Segunda Guerra Mundial mató entre 75 y 80 millones de personas. Solo el último año, 2020, mató a 42 millones. Lo mismo el año anterior. 2 años de aborto nos dan más muertos que una guerra mundial. Entonces, y otra cosa, bueno, no voy de largo porque si no te voy a quitar tus segundas preguntas, pero entender que en global van de la mano estas ideologías que nos quitan las libertades, pero sobre todo nos quita la base del sistema jurídico occidental, que es ¿qué? Inocente hasta demostrar lo contrario. Y el individuo como justamente lo más sagrado frente al Estado en su defensa frente al poder, y que logra dividirnos en colectivos de oprimidos y opresores, y donde tu palabra pesa contra la mía por el mero hecho de ser mujer. Y ojo, dentro de la mujer también hay jerarquía, porque cuando tú te proclamas provida, van y defienden a tu agresor, y me ha pasado, te cierran hasta las redes sociales con denuncias. Entonces tampoco estamos a salvo. Sí, Mamela, mil gracias de verdad por tu exposición. Creo que todos la hemos disfrutado. Y justamente empieza una parte. Ya pareciera que todas estas narrativas han tomado fuerza, son impuestas, no porque la gente las acepta abiertamente, sino porque se imponen. Se imponen a la fuerza, se imponen a través de los mecanismos y los medios de comunicación y las redes sociales que están prácticamente segmentadas para ello. ¿Cómo se trabaja el tema de la resistencia? La resistencia a toda esta ola de ideologías que quieren prácticamente apoderarse del lenguaje, de la educación, de la cultura, de todo. Cuando uno ve, por ejemplo, y quiero que haga referencia a este tema porque nos llamó muchísimo la atención el mes pasado cuando los premios Oscar, por ejemplo, cuyas películas estaban prácticamente impregnadas de toda esta ideología, no fueron vistos como históricamente era vista esa ceremonia, sino que hubo como una especie de rechazo a eso. Esto puede formar parte de esa política de la resistencia que el ciudadano puede tener en vista de que pareciera que estamos indefensos ante toda esta fuerte imposición. Bueno, son como que se difuminó mi imagen, espero se cuadre. Sí, y gracias por señalarlo. La baja en los premios Oscar ha sido sistemático. Yo justamente publiqué una nota al respecto, pero yo tiendo a ser naturalmente optimista y puse el lado amable, que fue que justamente el que ganó el premio humanitario, él dijo, no podemos hablar de lucha contra la discriminación si llamamos a odiar a la policía y a las personas blancas. Entonces, en ese sentido, si bien él ha sido parte mucho de este movimiento, al ser un hombre cristiano también tiene una ética distinta y sobre todo por fuera del Estado y no, digamos, supeditada a este. Entonces, pese a que yo vi con la intención, pero dije, no, vamos a sanar esa herida y dar un mensaje positivo en medio de todo. Pero sí, claramente los Óscares yo vi desde la alfombra roja
que decían, o sea, sacaba Black Lives Matter en medio de todo esto, que es una organización abiertamente marxista. Tú que eres venezolana, una de las 3 fundadoras, le entregó un premio a Nicolás Maduro, viajó personalmente a Venezuela para auditar las elecciones a favor del chavismo y les llamó a ustedes, y diablo a todos, contrarrevolucionarios, a quienes se oponen justamente a la revolución. Entonces, imagínense ustedes 5,5 millones de exiliados para Black Lives Matter, ustedes son eso. Entonces, ¿qué podemos hacer como resistencia? Primero, caballeros, varones queridos, no se dejen callar. Frente a esto que estamos pasando, lo que más necesitamos es justamente guerreros dispuestos a defender a nuestra civilización que está bajo ataque. A las damas, justamente eso es lo importante, porque si nos limitamos a la crítica, por eso emprendimos la campaña Femenina sí, Feminista no, Empoderada no, Poderosa, precisamente porque estas ideologías nos hacen despreciar nuestra feminidad, cuando desde nuestra feminidad hay tanto por lograr, justamente fomentando la caballerosidad. Si queremos vivir en una sociedad menos violenta, ¿qué mejor que forjar una sociedad de damas y caballeros en función de respeto? No solamente ser hombre y mujer, hembra y macho, no. Hay una cultura detrás, de respeto mutuo. Y iba a dar un ejemplo cómico, pero no quiero perder tiempo en eso. Pero es muy importante justamente empezar desde ahí y empezar alertando que el peligro puede venir desde donde sea. No enseñar a las mujeres a temer al varón, precisamente porque es muy probable que una mujer también pueda agredir. En el Código Integral Penal del Ecuador, una mujer legalmente no puede violar a un hombre. ¿De qué igualdad están hablando cuando sistemáticamente están convirtiendo al hombre en un ciudadano de segundo grado? Entonces, como resistencia, justamente, perfecto tu ejemplo, no le demos rating a eventos como este. Segundo, estimulemos o creemos plataformas ajenas a estas ideologías, hagamos colecciones musicales de músicos que fomentan ciertas ideas, de cineastas que fomentan ciertas ideas. Por ejemplo, Gina Carano, me parece que es la actriz que trabajó en Star Wars y fue vetada por ser conservadora. Lo mismo el que fue Hércules, Kevin Sorbo, ¿no? Entonces, más bien apoyar esos artistas. Y este que se me escapa, que es súper tuitero, Woods. ¿Cómo es? Es Woods el apellido, se me escapa el nombre. Entonces, hay gente que está dando la batalla en redes sociales, está dando batalla dentro de Hollywood. Entonces, apoyar a esos artistas, ¿no? Y también creemos contenido. Invito a los músicos. En Brasil están los académicos de Milton Friedman, que son músicos que hacen bossa nova a favor del libre mercado, en contra del socialismo, y lo hacen en un ritmo bailable. Entonces, a nosotros nos falta alegría. Creo que nos falta mucha alegría. Nos falta estrategia. Y otra cosa, hay que reconocer que los ministerios de educación están tomados hace décadas. Si no lo han visto, lo súper recomiendo. Busquen en YouTube Yuri, con Y, Bezmenov, con Z y B corta, un agente de la KGB, de la inteligencia soviética, que explica cómo invirtió la inteligencia socialista soviética en subvertir a nuestros maestros. Entonces dijeron, en 2 generaciones van a ser nuestras, y lo estamos viendo. Entonces, hay que trabajar en educar. Si tienen la valentía para entrar en el sistema de educación oficial, bienvenidos. Si no, otra oportunidad es sumarse a la educación alternativa, dar clases particulares. El homeschooling desde casa es la mayor forma de resistencia. Y si no, igual, a la orden, yo doy clases de historia particulares sin que el Ministerio de Educación me dé digamos, órdenes orwellianas. Y eso, incentiven la educación privada libre, y a los valientes que se meten al sistema, más fuerza para ustedes. Ya que habláramos del miedo, porque el miedo es un elemento que está siendo utilizado por estos modelos neototalitaristas para paralizar al individuo. Pues, naturalmente el miedo paraliza, el miedo no deja que la persona actúe y ni siquiera que revise para ver qué es lo que está pasando.
simple y llanamente son paralizados. Hoy en día tenemos desde los estados y gobiernos neototalitarios, acciones directas que buscan crear miedo en la población, miedo a cualquier cosa, porque los necesitan así, sumisos, entregados, sin esperanza, desmoralizados. Y así vemos a un Nicolás Maduro tomar cualquier tipo de acción, porque él sabe que la población, en el fondo, no está en capacidad de reaccionar. Ha ocurrido en muchísimos gobiernos y en muchísimos estados. Te pregunto, Mamela, ¿cómo justamente evitar ser condicionado por el miedo? ¿Hasta qué punto la sociedad nuestra que despertó, porque no toda ha despertado, una parte tiene el cerebro lavado por el proceso que justamente ella hace relación y que lamentablemente responde a ideologías marxistas de izquierda del siglo pasado y que se implantaron? Eso es un problema para luchar. Pero hay otra gente que está despierta. Pero muchos tienen miedo, muchos están entendiendo lo que está pasando, pero tienen miedo de reaccionar a cualquier cosa. Adelante. Bueno, primero, para el público joven, yo creo que justamente hay que entender que el joven siempre tiene una vocación por justicia y de rebeldía. Entonces, justamente hay que aprovechar lo que se conoce como el efecto péndulo, porque cuando algo va tan a un lado, por peso de gravedad, vuelve. Y otra cosa, hay que entender que no hay nada más del sistema que tener la intervención del Estado hasta en tu garganta, literalmente hasta en lo que comes. Entonces, hay que justamente publicitar y la libertad de tal forma que es atractiva, ¿no? Porque como bien dices, el miedo paraliza, la libertad inspira. Entonces, justamente hay que mostrar la libertad de una forma tan hermosa que hasta sea contagiosa. Y en ese sentido, quienes damos, digamos, estamos en redes sociales, como es tu caso, que eres creo que de la tuitera que conozco con más seguidores, ya superas el 500,000, tenemos un espacio de influencia y tenemos un espacio de influencia en un lugar tomado por el progresismo. Entonces, hay que dar la batalla y bueno, para quienes creemos, sabemos que solo la verdad nos hace libres y eso es súper importante porque cuando uno vive en libertad, no puede ser sometido por el engaño. Y justamente cuando uno vive en libertad, no se deja paralizar por el miedo. Porque además, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Morir? Cuando uno no tiene miedo a la muerte, no se deja paralizar y justamente en esa esperanza, digamos, de no temer, es que no te pueden someter. Entonces, en ese sentido, lo dijo Juan Pablo II hermosamente, un dictador es solo un hombre, y quitarle el poder no solo desde el poder mismo político, sino justamente sobre su influencia. ¿Ya? Y más allá de la fe o no, entender el rol de Juan Pablo II en la caída del muro, ¿no? De Berlín. Un enorme trabajo en conjunto, ¿no? Con tantos artífices de la política. Entonces hay que quitarle el poder desde la palabra, desde la influencia, desde la conciencia, y la mejor forma de lograrlo es exponiendo sus mentiras, sus engaños, el hecho que Gabriela Chávez heredó 4.5 mil millones de dólares de su padre, que Fidel Castro murió con una fortuna de 9 mil millones de dólares en un país donde el sueldo mínimo es 16 dólares al mes y el sueldo promedio en Cuba de un funcionario público es de 42 dólares al mes. O sea, hay que exponer realmente eso y hablando de libertad, en la esclavitud de los médicos cubanos, su instrumentalización, las condiciones inhumanas en las que trabajan. Entonces, realmente tenemos toda la evidencia para exponer este engaño, pero nos falta carisma. Entonces, y hay que llegar al fondo del asunto. Haciendo alusión al muro de Berlín, Ronald Reagan lo dijo hermosamente. Dijo, los socialistas creen que todo se resuelve con el estómago lleno de frijoles y tocino. Se olvida que tenemos espíritu. Se olvidan que también soñamos. Al preso se le da techo y comida, pero no tiene libertad. Y eso es importante porque vivir bajo el socialismo no es solo pasar hambre, ¿no? Es no tener la libertad de elegir lo más fundamental, lo más básico. Entonces no podemos limitarlo meramente al análisis político-económico, sino la libertad en toda su esencia y que implica ser libre, ¿no? Poder justamente elegir.
Entonces, invito a ser más sensatos en nuestra promoción de la libertad y la defensa de la misma. Y otra cosa, algo que nos distingue, sobre todo por parte de las feministas. Nos venden, nos están matando, nos venden urgencia, nos venden supervivencia, peligro de muerte. A nosotros nos falta hacerlo de verdad, porque nosotros no estamos exponiendo sus vidas, al contrario, ellos están legitimando matar personas mediante el Estado y están validando negarle al ser humano su derecho a la legítima defensa. Entonces, y eso lo han procurado diputadas comunistas como la Camila Vallejo en Chile, por ejemplo, negarle abiertamente al varón su presunción de inocencia. Entonces, ¿de qué igualdad nos están hablando si ya hasta instituyeron el femicidio? ¿Qué es? Matar a una mujer por ser mujer. Entonces, lograron que hasta la muerte sea distinta, la vida sea distinta. ¿Dónde está la igualdad si hay jerarquía en la vida y la muerte? Entonces, justamente es mediante el miedo, es que nos están matando. Por ejemplo, en México, 9 de cada 10 asesinados son varones. 4 de cada 10 varones advierten que fueron violentados por una mujer. Y en eso, tu pregunta de qué hacer, y ojalá no los meta en problemas. La librería Porrúa en México es una librería que dijo, nosotros abrimos las puertas a todas las víctimas de violencia doméstica, sin distinción de sexo ni edad. ¿Y qué hicieron las feministas? Fueron a denunciarlos, a hacer bochinche, protestas y todo. Yo, cuando fui a México, lo primero que dije, llévenme a la librería Porrúa, y fui a felicitarlos. Entonces, incentivar ese tipo de actitudes, porque es decir, ¿qué es no discriminar? Decir, no importa quién sea, si fuiste violentada, esta es tu posada, eres libre de venir, no te sientas mal. Entonces, justamente eso hay que hacer, hay que incentivar a los que están accionando, hay que crear equipos de abogados dispuestos a dar esa lucha, docentes, artistas, hay que crear una cultura de defensa de la vida, propiedad y libertad, y volver la vida una fiesta, justamente como lo opuesto a esta ideología de resentimiento, de odio, de rencor, de miedo, ¿no? Entonces hay que vivir la libertad en toda su esencia. Así es, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. En estos momentos, Ecuador, ya hubo unas elecciones, hubo un ganador, y cree que mucha gente que porque Guillermo Lasso ganó, los retos de la democracia y los peligros que se ciernen sobre las instituciones desaparecieron. Pero los analistas no lo vemos así, todo lo contrario. Ahora es que hay que prepararse para ver qué va a ocurrir en Ecuador, porque están al acecho muchas fuerzas, muchos factores que no hacen que el futuro sea ni promisorio ni optimista. Tenemos, Mamela, una grave crisis económica producto de los años de la pandemia y también de políticas erradas que condujeron a endeudamiento, la corrupción, etcétera. Y eso hace que la estructura del aparato productivo esté pues golpeado duramente. Guillermo Lasso está proponiendo un gobierno de apertura, un gobierno en el que las leyes del mercado ciertamente rindan sus frutos, pero hay unas cercas, hay unas paredes. Quisiera conocer tu opinión sobre ese nuevo gobierno que va a empezar en Ecuador. También una versión sobre lo que acaba de pasar y, bueno, el caso de Lenín Moreno, que tiene sus pros y sus contras también. Adelante. Bien, yo creo que justamente hay que recordar a Rocky y todo lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Esa lucha entre capitalismo, comunismo y con guantes de box que se vivió de forma tan expuesta mediante Hollywood. Hay que entender que la Guerra Fría sigue, pero de forma diferente. Ya no solo es una lucha de capitalismo contra comunismo, sino que la nueva cara del socialismo es el progresismo. El Foro de Sao Paulo quedó debilitado y ahora nos enfrentamos al Grupo de Puebla. Entonces, abrazar retórica progresista no es combatir el socialismo, es abrazarlo en su variante color arcoíris, ¿no? Entonces,
lamentablemente, yo entiendo geopolíticamente y estratégicamente que Guillermo Lasso haya pactado con estas fuerzas progresistas, pese a él ser históricamente un hombre de fe, de convicción, ¿no? Socialmente conservador, y ahora de repente su gabinete está lleno de globalistas, acaba de poner a cargo de la cartera del Estado, el Ministerio de Finanzas, a un referente del FMI, un hombre de centro izquierda, y eso era gracioso, porque muchos decían, bueno, la parte social démosle a los progres, pero mantengamos la economía en manos de liberales, conservadores, gente de derecha, y no pasó. Entonces, haces bien en hablar justamente de la situación de la pandemia, porque justamente a cambio de los generosos préstamos que nos brindan, vienen con ideologías, vienen con imposiciones, vienen con reducción de población. Entonces hay que entenderlo. Lo que sí también es importante entender, en Ecuador ganó la libertad frente al autoritarismo. Nosotros en los 10 años que tuvimos socialismo del siglo XXI y este paréntesis con Lenín Moreno, que si bien fue parte del socialismo del siglo XXI, también ayudó a desmantelarlo, expulsando a UNASUR del Ecuador, ¿no? Entonces, eso es importante, lo diré lo más sintético que puedo. Hay que recordar a Stalin y Trotsky. En la Unión Soviética, lo que distingue a una dictadura de derecha con objetivos claros, que obviamente, como todo gobierno humano, será imperfecto y habrá lo que se conoce como falsos positivos, inocentes que mueren en el proceso, la excepción no hace la regla. En cambio, en una tiranía de izquierda, matan a propios y ajenos, persiguen a propios y ajenos, tanto así que Stalin cometió sus famosas purgas, donde llegó hasta México su gente a matar a Trotsky. Lo mismo pasó bajo el socialismo del siglo XXI. En el socialismo del siglo XXI, la persecución era masiva. Y en el 2013, por ejemplo, apresaron a los jóvenes dirigentes universitarios, que eran maoístas y guevaristas, es decir, comunistas de línea dura. El socialismo del siglo XXI estaba enfrentado por el comunismo duro, y también por el ambientalismo, y también por el indigenismo. Entonces, lo que hoy son las banderas del progresismo a lo largo del gobierno socialista eran perseguidos. Entonces, ellos hoy apoyan a Guillermo Lasso no porque estén de acuerdo con él, sino porque quieren democráticamente poder hacer marchas sin ser perseguidos. Entonces, lo que a él le da el triunfo es el Ecuador del encuentro, donde podemos no estar de acuerdo, pero yo no te voy a perseguir. Cosa que bajo el socialismo del siglo XXI, aunque seamos todos socialistas, sabes que vas a terminar en un calabozo, muerto, desaparecido o exiliado. Entonces, es muy importante entender eso geopolíticamente hablando. Y Lenín Moreno igual, yo rescato justamente eso. 2 días antes, o no, un día antes del triunfo de Guillermo Lasso, demolieron la sede de Alianza País, del partido que llevó al poder al binomio Correa-Moreno. Desapareció, o sea, se aniquiló. Como dije anteriormente, ya Ecuador dejó de ser sede de UNASUR, proyecto que solo la infraestructura costó más de $40 millones, con una estatua de bronce de Néstor Kirchner, que Lenín Moreno mandó a quitar justamente por el legado de corrupción de este hombre. Entonces yo creo que hizo cosas muy valiosas, como el veto al Código de la Salud, que en plena pandemia no tenía nada que ver con la salud, sino que iba justamente a facilitar el ABO-RTO, y iba también a facilitar la cuestión de la niñez trans y todas esas cosas que nada tienen que ver, porque era una política que venía arrastrando, pero no era prioridad. O sea, en Ecuador estamos encerrados porque ya no hay camillas en los hospitales ni públicos ni privados. Hay colapso hospitalario y nos quieren meter un código de la salud que no tiene nada que ver. Solo 8 diputados se oponen a esta medida, se aprueba por mayoría absoluta, y Lenín Moreno tuvo la valentía de vetar. Entonces yo a eso le aplaudo, le critico su gradualismo en lo económico. También entiendo que recibió un Estado vaciado económicamente. Imagínense ustedes, Ecuador tenía un fondo de emergencia que Rafael Correa lo usó para gasto corriente. Entonces, cuando en el 2016 hubo un terremoto que destrozó 2 provincias del país, el fondito, como él lo llamaba, ya no había. Entonces, si ya ni siquiera había fondo de emergencia, imagínense ustedes si había fondos
para algo. Entonces, Lenín Moreno justamente recibe el país en esas condiciones. Y otra cosa, como pasó con Chávez, pasó con Correa. El petróleo más de $200 del barril. ¿Y qué pasa ahora? El barril llegó a nada. Entonces, un país como le pasó a Venezuela, dependiente de un recurso, se vuelve totalmente vulnerable a la caída de esa moneda. Entonces, yo quiero creer que a Lazo le va a ir bien, yo quiero creer, es una buena señal ya que el Ecuador haya votado mayoritariamente en contra del autoritarismo, que busque la prosperidad y no la dependencia, y espero lo pueda lograr, justamente porque amo a mi país y quiero que le vaya bien a la gente, pero va a ser muy difícil porque está siendo demasiado permisivo con gente que va no solo contra su política, sino contra su ética, y desde la sociedad civil estaremos presionando para que se defienda la vida, propiedad y libertad en este país, pero el discurso viene bien progre. Así es, viene bien progre. ¿Está la sociedad civil, Mamela, en capacidad de rechazar y de fortalecer a su vez el discurso pro vida, pro instituciones, pro democrática? ¿O se ha hecho un trabajo en el cual una parte de la sociedad ya está entregada a estos principios progresistas de izquierda, del socialismo del siglo XXI o del Grupo de Puebla? Al final termina siendo exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que en eso Estados Unidos hizo algo fabuloso que fue el colegio electoral, precisamente para que las ciudades no se impongan sobre el campo. Y eso en esta elección fue impresionante en Ecuador. En la zona rural andina ganó Lazo en la provincia de Tungurahua, por ejemplo, por más del 70%. Y en ese sentido aplaudo la labor del asambleísta Esteban Torres Cobo, que él justamente fue a caballo a las zonas rurales a defender, y ha sido nuestro parlamentario más pro vida, más pro libertad, legítima defensa de todos, y en su provincia ganó con más del 70% Lazo, y es una provincia con una enorme población indígena. Entonces fue una doble derrota, porque ojo, el líder del movimiento indigenista, Leonidas Issa, lanzó su libro en Washington, cuya conclusión dice comunismo indoamericano o barbarie. Y finalmente, la dirigencia indígena le dio la espalda y quedó fuera. Entonces hubo una fragmentación fuerte, precisamente porque esta ideología funcional al socialismo vincula tu etnia a tu posición socioeconómica. Entonces, si eres indígena, eres pobre, y no es así. De hecho, aquí las cooperativas han hecho algo muy similar a un banco dentro de las comunidades y se han hecho millonarios y ayudando a la comunidad mediante microcréditos. Entonces ya no existe eso del indio pobre y la gente está rechazando justamente eso, porque eso es lo que le ha impuesto la izquierda. Entonces, y en cambio en la costa, que es más bien de exportación, más de comercio que de producción, ganó el socialismo. Entonces yo creo que es algo que debemos ver en todos nuestros países, como la tradición del trabajo y del respeto a las tradiciones en general es muy fuerte en el campo. Y ese voto es muy valioso y hay que llegar a las comunidades, porque justamente ahí es donde se viven valores familiares, etcétera, ¿no? Y también ganó la izquierda en las provincias donde hay narcotráfico, que es un tema que es tu tema, y hay que justamente destacarlo. Entonces, el ecuatoriano promedio sigue siendo tradicional en lo moral, sobre todo en el campo. Entonces, hay un trabajo que hacer en la zona costera, en las grandes ciudades, justamente para conectar, porque tanto que hablan del Ecuador del encuentro, encontremos en nuestras tradiciones y nuestros valores en los que nos lleva a una sociedad pacífica y próspera, y que es lo opuesto a lo que nos ha dado el narcoestado. Así es, bueno, Mamela, quiero agradecerte tu participación en este primer coloquio sobre el neototalitarismo, la era de la posdemocracia. Son muchos los factores que están presentes en estos tiempos tan confusos, complejos, en los que se exige que el ciudadano esté abierto de mente, que esté despierto, que no tenga miedo, que entienda perfectamente lo que es la libertad y también lo difícil, a veces imposible, recuperar la libertad. Es un trabajo muy duro.
Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que les pueden dar a ustedes pistas de lo difícil que es recuperar la libertad cuando se ha perdido, recuperar los derechos, que por lo general se ganan con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con peleas y con sangre. Pero cuando se pierden, recuperarlos es difícil. Por eso hemos invitado a este coloquio a Mamela, que tiene las ideas bien claras y que tiene una capacidad de comunicación importantísima para que ustedes la puedan apreciar. Este programa está hecho para ayudarlos a despertar y para ayudarlos a mantener esa posición de resistencia frente a lo que está pasando. Si nos unimos todos, si estamos claros en lo que estamos haciendo y tenemos las ganas y no tenemos miedo, estoy muy segura que vamos a lograr nuestros objetivos. Así que, Mamela, mil gracias. Con todo gusto. También queremos darle las gracias a todos aquellos que han participado esta noche en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Nos dedicamos a leerlos a cada uno de ustedes. Necesitamos el feedback y también necesitamos que nos apoyen para que esta plataforma no nos desaparezca, no nos silencie, que ese es el objetivo, pero nosotros no nos vamos a dejar. Pero necesitamos su ayuda, su colaboración para que pasen este enlace a todos sus compañeros y amigos para que les den un like a nuestro trabajo y eso permita que el algoritmo de YouTube nos suba y no nos desaparezca. No nos queremos silenciar, nos negamos a eso. Nos vemos mañana en esta próxima emisión. Adelante, Mamela. Sí, para no desanimarlos y al contrario, motivarlos, escuchen si no han escuchado Patria y Vida. Pese a más de 60 años de totalitarismo socialista, en Cuba todavía se hace música, cultura contra el régimen. Que ellos que están y han estado más sometidos que nadie, nos inspiren para ser más y ser mejores. Así es, Patria y Vida. Tuvimos oportunidad de verlos participar en un evento en el estado de la Florida y estuvieron magníficos esos chicos. Nos despedimos ahora. Muchas gracias, Mamela.